Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este interesante webinar que lo va a impartir pues, nuestro amigo y colaborador Arturo López. Arturo es psicólogo sanitario, está especializado en neuropsicología y desarrolla su actividad profesional dentro de Autismo Ávila, aunque también lo compagina con otra actividad como profesor asociado en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca. Además, como bien sabéis, es colaborador habitual de Fundación Orange en diferentes cursos. Concretamente, estás ahora como docente con nosotros en el curso de aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con autismo, donde tenéis entre Patricia y tú, si mal no recuerdo, son dos módulos, uno de habilidades cognitivas, que está muy relacionado con el tema que vamos a ver esta tarde, y están elaborando ahora un tema nuevo muy interesante sobre habilidades socioemocionales que os va a encantar si os decidís en algún momento a cursarlo. Pues yo, Arturo, quería darte la bienvenida y darte las gracias a esta sesión. A todos agradeceros también vuestra presencia y vuestro interés y recordaros que el webinar está siendo grabado, por lo que lo colgaremos después en la página web del Orange Digital Center para que podáis visualizarlo. Pero en cualquier caso, os animo a permanecer atentos a toda la sesión porque de esta manera podremos realizar preguntas a Arturo y resolver pues, aquellas dudas que nos queden, que no creo que nos queden muchas, pero también aquellas que hayamos podido tener previamente. Así que sin más, Arturo, te doy la palabra y te cedo el papel de esta tarde de contarnos qué es esto de la función ejecutiva y el autismo. Nada, pues me uno a la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí una tarde a las 6:30, que ya se nos ha hecho de noche. Que sé que después de un día de trabajo, al final, pues esto a veces es un poquito duro. Y os agradezco muchísimo que os hayáis interesado por este tema, que creo que es importante. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Vamos a ver si puedo hacerlo desde aquí. Comparto aquí. Vale. Ya voy a cerrar esto, que si no veo. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Sí, sí se ve. Vale, fenomenal. Bueno, pues como ha comentado Esther, vamos a hablar un poquito de lo que es la función ejecutiva y cómo se presenta en el autismo. Claro, al final la función ejecutiva, si lo pensamos bien, son todas aquellas funciones que están interviniendo en la planificación, en el control de impulsos, es decir, es todo aquello que hace que otros procesos pues funcionen de alguna manera. Y sabemos que en el autismo este tipo de procesamiento, este tipo de procesos, aparece de una forma un poquito diferente. Y lo que vamos a ver precisamente durante esta presentación es ver un poquito qué es esto de la función ejecutiva y asimismo vamos a ver qué tipo de perfiles nos podemos encontrar para saber, sobre todo lo que nos interesa es el tipo de perfil para saber el tipo de apoyo que le podemos dar a la persona que lo necesita. ¿Vale? Esa es la idea principal. Bueno, no sé el tipo de audiencia que tenemos, si son más bien profes, si son más bien familias, un poquito de todo me imagino mezclado. Entonces, siendo ese el caso, vamos a empezar con un mini ejemplo, ¿vale? Imaginamos, pues eso, que somos un profe o que un profe nos cuenta lo siguiente, que tiene un niño en clase, ¿no? Que tiene muchas conductas que pueden estar vinculadas al TEA. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? Decimos, tengo que poner apoyos visuales. Porque si hay autismo, pues tengo que poner apoyos visuales, ¿no? Dice, vale, pues venga, vamos a poner apoyos visuales. Y vemos que pues este niño pues sigue sin colaborar mucho, ¿no? Hemos creado, por ejemplo, estamos dando las partes de los seres vivos, estamos dando los animales, las plantas, y en lugar de pedírselo a lo mejor una recuperación de lo que son las partes de la planta a nivel escrito, se lo ponemos en una imagen y que nos diga las partes de la planta situadas en esa imagen, ¿no? Porque nos han dicho toda la vida que las personas autistas o con autismo necesitan esos apoyos visuales. Sin embargo, como vemos ahí, vemos que las deja en blanco, que la última ficha, que era precisamente de pintar, de poner las partes de la planta, lo que hizo fue pues distraerse y estuvo pintando la planta. Digo, bueno, pues parece que le gusta pintar. Voy a ponerle actividades que tengan que ver con pintar, con rellenar espacios, figuras. Entonces le pongo otra ficha nueva en la que me tiene que pintar esa figura y veo que me lo rellena con lápiz. Y le digo, pero vamos a ver, ¿por qué no lo has coloreado? Y dice, sí, sí que lo he coloreado, pero no me has dicho que lo haga con ningún color en particular. ¿Vale? Este ejemplo que estoy poniendo no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Son aspectos que, vamos, son casos reales que hemos tenido en la asociación. Y este además es bastante reciente. Me acuerdo de un chico precisamente que tenía un problema
parecido a esto, que era, le hicieron un examen y dentro del examen le pusieron, pues eso, que dijese las partes de la planta con una imagen, pero le pusieron un 0. Claro, yo le preguntaba en sesión y me decía, no, si yo me las sé son tal, raíz, tallo, hojas, flor, tal, y digo, vale. Y digo, ¿cuál es el problema? Y dice, no sé, dice, es que había un dibujo de una planta y unas flechas y unos cuadros raros que salían hacia los lados. Y digo, jope, pues dile a tu profe que si lo puede traer y lo vemos aquí tú y yo a ver cómo es. Y era una cosa parecida a lo que os voy a enseñar a continuación. Teníamos esto. Claro, y digo, vale, ¿qué es lo que no has entendido aquí? No, porque para nosotros parece que la respuesta está bastante clara. Tenemos que rellenar con el nombre que corresponde a la parte de la planta específica dentro del recuadro que aparece ahí. Sin embargo, él dijo, bueno, es que pone observa y completa. Dije, yo observé, digo, vale, digo, primer paso bien hecho, y completé y lo que hizo fue pintar la planta, porque como está en blanco y negro, pues lo que hizo fue rellenarla, la completó por dentro. Dice, lo que no entendía eran los cuadros, las flechas y todo esto que venía alrededor. Claro, nosotros aquí, si vemos la ficha, realmente inferimos por el tipo de actividad que lo que nos está pidiendo son las partes de la planta, pero no se explicita realmente en ningún sitio. Aquí es donde encontramos los primeros, las primeras diferencias entre una persona, vamos a decir, normotípica y una persona neurodivergente, en este caso, autista o con autismo. Vemos, por ejemplo, que la realización de inferencias más de tipo social, lo que se espera de nosotros, ¿no? Si hemos estudiado las partes de la planta y nos ponen un examen con una planta, lo que van a esperar de nosotros inferimos, que es que digamos las partes de la planta. Sin embargo, en su caso, esta inferencia no se genera de forma automática, sino que tiene que realizar mucho procesamiento. Tiene que tirar de elementos del pasado con una planificación específica, etc. Y esa planificación depende de la función ejecutiva, que hemos dicho que se presenta también de forma diferencial. Por lo tanto, nos podemos encontrar dificultades en este sentido. Además, me acuerdo que según lo estamos haciendo, digo, mira, si lo que tienes que hacer es poner en el recuadrito con lo que está señalando. Dice, vale, pues la raíz, el tallo, las hojas, la flor, y me pone, y manzana. Digo, no, hombre, te están a pedir fruta. Dice, no, pero es que es una manzana. Y yo, ya. Digo, bueno. Digo, lo que nos sucede aquí es exactamente lo mismo. Tenemos un procesamiento que tiende a ser un poquito más literal y entonces nos cuesta más abstraerlo y generalizarlo a algo más, pues eso, general. ¿Por qué? Y claro, aquí si somos un profe, si somos un papá o una mamá, decimos, jo, es que es un desobediente, jo, es que es un cabezón, es que es muy rígido. Bueno, si entendemos que dentro del autismo, ¿no? Tenemos algunas dificultades en la comunicación, en la interacción social, lo que esto supone es que todo nuestro entorno me genera mucha incertidumbre, porque al final, cuando yo tengo una conversación o tengo una interacción con otra persona, esa interacción no siempre sigue las mismas normas. Es decir, imaginamos que yo estoy trabajando en el despacho y estoy un ratito con el móvil. Pasa alguien por delante de mi despacho y me saluda. Arturo, ¿qué tal? Hola, pues bien, ¿tú cómo estás? Pum, pum, pum. Y bueno, pues tenemos una conversación agradable. Al siguiente día esa persona vuelve a pasar por mi despacho, pero yo estoy así. Como muy ocupado, como muy nervioso, haciendo, pues bueno, trabajando en alguna cosa que tengo delante. Entonces me dice esa persona, hola, ¿cómo estás? Y yo lo hago así, con la mano en plan, del tipo, ahora no. No, hola, ¿cómo estás? Que te he preguntado, me dice la otra persona. Y ya digo, que me dejes, que estoy ocupado, que estoy haciendo otra cosa. Claro, esta otra persona se va y dice, pero si he utilizado la misma fórmula lingüística las dos veces, a la misma hora, en el mismo ambiente, ¿por qué una vez me ha generado una respuesta determinada y la otra me ha generado la respuesta contraria? Porque hay otros factores sociales ahí, pues eso, que hay que inferir, como es pues, mi estado a nivel corporal, cómo me estoy enfrentando a la situación, si me ves nervioso, si no me ves nervioso. Y todo esto no se explica en ningún momento. Es decir, todo eso lo vamos inferiendo y lo vamos automatizando de manera que nos vamos haciendo más sensibles para responder de una determinada forma. En el autismo, como precisamente tenemos un procesamiento de información con mayores dificultades para detectar este tipo de elementos, lo que sucede es que genero una rigidez, vamos a llamarla así, que lo que hace es reducir el grado de incertidumbre que tengo a mi alrededor. Es decir, si yo, por ejemplo, me gustan los videojuegos, vamos a decirlo así. Yo sé que cada vez que juego con un videojuego le doy al tecla de espacio, el personaje salta. Siempre que le dé el espacio, el personaje va a saltar, a no ser que se me haya roto la tecla de espacio. Eso me da una certidumbre en un mundo que para mí me cuesta mucho trabajo de entender. Entonces, claro, la rigidez no es una rigidez como tal, sino es la necesidad de mantener un entorno estructurado, un entorno que yo comprenda en un mundo que no está hecho para mí y que no entiendo y no me entiende. ¿Vale? Otros ejemplos, estos son ejemplos ya de internet, estos no son reales, pero
precisamente podría ser algo parecido a esto, esa literalidad, cómo queda representada también dentro de esto, ¿no? Encuentra X, pues aquí está. O explica el refrán, con dinero baila el perro. Pues que si le das dinero al perro, pues va a bailar. Nombra a los cuadriláteros. Y pone Bob, Sam, Teddyson, Kate, Harry. Como él quiere. Claro, porque ahí en ningún momento se está explicitando que lo que tengo que hacer es nombrar el cuadrilátero tal y como viene dentro luego del recuadro al lado. Es decir, es vincular lo que aparece en el recuadro dentro del cuadrilátero correspondiente. Nosotros lo inferimos de forma natural. Pero algunas personas autistas o con autismo pues necesitarían esa literalidad para ajustar la ejecución de la tarea, su función ejecutiva, a lo que se requiere. Simplemente para repasar un poquito, para entender esto de alguna manera, decimos que el estilo cognitivo de las personas autistas o con autismo se basa en una coherencia central débil. Que sea débil no significa que sea malo, sino que se llama así, es el nombre que le hemos puesto, pero simplemente es que se fija más en aspectos particulares sobre los aspectos generales. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos aquí, si me fijo en lo particular, pues a lo mejor puedo ver pues, la mariposa, la flor, la hoja de aquí arriba, y si me fijo en lo general, ¿no? Pues puedo ver como un rostro, una especie de rostro. En el autismo tendríamos a fijarnos más en el detalle y desde la parte neuronormativa nos fijaríamos más pues, en aspectos un poquito más generales. ¿Qué implica esto? Claro, implica que si yo me centro en aspectos más particulares, puedo ser muy bueno detectando pues, diferencias entre una cosa y otra, pero puedo tener dificultades para ampliarlo a un rango que me requiera pensar con mayor abstracción. Por lo tanto, yo cuando genero un aprendizaje a una persona autista o con autismo, puede ser que lo aprenda solo en un contexto y que le cueste generalizarlo a otro. Esto lo vemos mucho, pues cuando, por ejemplo, cuando estamos aplicando un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, que lo que enseñamos a lo mejor durante una sesión luego no se generaliza a casa. Es decir, hay que utilizarlo en diferentes ambientes para que se generalice. Y es por este tipo de estilo cognitivo. Claro, aquí es donde entran los eventos sociales que decíamos anteriormente. En una conversación tenemos que tener en cuenta lo que yo estoy diciendo, lo que tengo que pensar con respecto a cómo quiero organizar el discurso, cómo utilizar las palabras de forma que tengan un significado, el significado que tienen las palabras y el sonido que se necesita para utilizarlas, mientras miro el lenguaje corporal de la otra persona también. Claro, fijaos, es un conjunto de elementos muy amplio que yo tengo que organizar para dar una respuesta rápida, porque la respuesta conversional encima es rápida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor mi interpretación de los eventos sociales, pues a veces va a ser un poquito diferente y me va a costar pues entender a lo mejor si estás enfadado, si estás triste, si me estás diciendo con un tono determinado, etcétera. Por ello también aparecen pues esas conductas que son más de hiperfocalización, ¿no? Con esos intereses que se llaman pues, más restringidos, especiales de alguna manera, en la que, por ejemplo, hay niños que les gustan más por los dinosaurios y se aprenden todo sobre los dinosaurios. O de repente aprenden sobre astronomía y se aprenden todos los planetas, se aprenden las distancias que hay entre unos y otros. Claro, esto parece una manifestación de rigidez, pero esto, como decimos anteriormente, es tener control en un mundo donde todo puede resultar relativamente caótico. Claro, tenemos un pensamiento entonces más concreto, literalidad, y por eso aparece esa necesidad de estructura. Vamos a probar una cosa. Os voy a leer este fragmentito que tengo aquí. Vamos a intentar simular una coherencia central débil. Fijaos, en realidad el procedimiento es bastante sencillo. Primero debe de ordenar el espacio y disponer del material requerido. Si tiene que tomar una acción compensatoria debido a la falta de medios, en este punto sería el momento para hacerlo. Trate de mantenerse calmado durante el proceso y abarque las cosas paso a paso, ya que un error puede costar caro. Si se ha anticipado lo que iba a suceder, seguramente no tenga problemas con el procedimiento, aunque puede torcerse fácilmente y de forma inesperada, por lo que debe de ser cuidadoso. Recuerde que también debe de fijarse en el tiempo que le dedica, ya que es un factor fundamental. Cuando termine, es recomendable revisar el procedimiento en su totalidad, antes de hablar con la persona responsable que le dará las últimas indicaciones para su correcta finalización. De los que estamos aquí conectados, creo que tenemos un chat abajo por si queréis participar. ¿Hay alguien que me pueda decir de qué estoy hablando ahora mismo aquí? Bueno, lo ponemos sobre la mesa. Claro, ¿qué pasa aquí? Lo que vemos son un montón de frases que en conjunto sí que tienen sentido, ¿no? Si la vemos individualmente, la frase tiene sentido. Pero ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo veo que todo tiene sentido a nivel individual, pero a nivel general yo no sé a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué? Esto es lo que se experimenta, por ejemplo, esto, entre comillas, dentro del autismo todos los días cuando mantengo una conversación, cuando me están dando unas instrucciones de algo. Es decir, me fijo en aspectos particulares y pierdo lo general. Si yo os pongo el título,
El título podría ser la estructura, podría ser la anticipación que damos a la persona autista. Y el título es Instrucciones para realizar un examen. Ahora ya todo cobra mucho más sentido. Debe ordenar el espacio y disponer del material requerido. Claro, necesito un boli. Si tiene que tomar una acción compensatoria debido a la falta de medios porque no lo tengo, pues antes de empezar es cuando tengo que buscarlo. Tienes que estar calmado e ir paso a paso, porque un error pues te puede bajar la nota, puede costar. Claro, si se ha anticipado lo que iba a suceder, es decir, si has estudiado, pues a lo mejor seguramente no tengas problemas con el procedimiento, pero aún así se puede torcer fácilmente de forma inesperada. ¿Vale? Como vamos viendo con el título, que realmente es esa anticipación, esa estructuración, lo que vamos a generar es que todo se entienda mucho mejor. Y lo que a nosotros nos puede parecer una tontería, realmente no lo es tanto, porque va a mejorar la forma que tienen de enfrentarse a esa situación. Por otra parte, dentro del tipo de procesamiento en el TEA, también tenemos la teoría de la mente, que la habéis escuchado 10.000 veces probablemente todos los que estemos aquí, así que no me voy a meter mucho en ello. Simplemente es la capacidad de atribuir procesos mentales a otras personas. ¿Vale? En el autismo entendíamos que lo que se decía es que había un déficit de la teoría de la mente, es decir, dificultades para ponerse en lugar de otra persona. Sin embargo, ahora con las teorías de doble empatía lo que vemos es que este proceso de déficit se produce en las dos direcciones, es decir, desde la persona autista a la persona normotípica, pero también desde la persona normotípica a la persona autista. Os pongo un ejemplo de esto. Hace poco estuve hablando con una mamá de una hija adolescente que tenía, que cuando fueron a una boda, su hija estaba en una esquina mientras todo el mundo bailaba con los brazos cruzados y súper seria, súper seria, súper seria. Entonces la madre estaba sufriendo un poco porque veía como que estaba sufriendo su hija y decidieron irse un poquito antes, se la llevó en coche y se fueron. En el coche, esta chica comenzó a gritarla que por qué se la llevaba, que era injusto y la dejó de hablar, ¿vale? Adolescencia, además. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, cuando yo hablé con la chica, con esta adolescente, me decía, es que yo me lo estaba pasando fenomenal. Dice, no entendía por qué mi madre me sacó de esa situación. Dice, ya, porque a lo mejor te vio con los brazos cruzados. Dice, ya, pero yo estaba a gusto viendo a la gente bailar, me estaba divirtiendo, ver lo que estaban haciendo. Digo, vale, pues tienes razón. Es decir, como podéis comprobar, lo que tenemos aquí es que puede ser que desde la parte autista tengan dificultades para leer nuestra mente, pero nosotros también tenemos dificultades para leer la suya de alguna manera, que es lo que se está defendiendo actualmente dentro de este campo. Un Windows y un Mac, ¿vale? Hay aplicaciones que funcionan en uno, hay aplicaciones que funcionan en los dos, y si intento instalar uno en el sistema operativo que no corresponde, pues no funciona. Claro, teniendo esto en cuenta, los aspectos que resultan más imprevisibles les puede costar más trabajo de entender. Necesitan anticipar lo que va a suceder y ante eventos inesperados, por lo tanto, tienen menos flexibilidad. No es que tengan menos flexibilidad, es que si algo tiene que salir así, lo necesito de esa manera porque si no, se me cae el mundo, como hemos dicho anteriormente. Y aquí entra en juego también la parte de juego simbólico, nunca mejor dicho. Al final, el cómo jueguen o dejen de jugar los niños autistas nos da igual en el sentido de que es un juego y el juego es recreativo, que lo hagan para lo que quieran, ¿vale? Pero sí es importante enseñar durante las sesiones, por ejemplo, como lo que son sesiones de juego simbólico. ¿Por qué? Porque con el juego simbólico yo lo que hago es atribuir pensamientos, emociones, genero situaciones con objetos inanimados. Es decir, estoy metiendo una mente en objetos inanimados y lo que estoy haciendo es fomentar el simbolismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el simbolismo es la base del componente lingüístico. Si yo pienso en el lenguaje, la palabra mesa y una mesa no se parecen en nada. Es decir, la sucesión de sonidos de mesa no se parece en nada a una mesa. ¿A qué se parece una mesa? Una fotografía de una mesa sí que se parece a una mesa, pero la palabra mesa no. Necesito simbolizar, necesito abstraer para entender que eso significa otra cosa. Entonces, trabajar sobre este tipo de habilidades también es fundamental. Como sabéis, también aparecen diferencias con respecto a la modulación sensorial. Es decir, aparecen sensaciones estimulares diferenciales. Hay niños que son hipersensibles a sonidos, otros que tienen hiposensibilidad táctil, otros... Esto también es muy importante. Tenemos que tener en cuenta el perfil de sensibilidad de la persona que tenemos delante, todo el perfil sensorial, por lo que nos va a decir un poquito es sobre qué cosas podemos trabajar y de qué manera. Por ejemplo, decimos que en el autismo también hay un procesamiento que es más de tipo dicotómico, ¿no? Que tendemos a ver más sobre los extremos que los puntos medios. Si esto funciona así, a nivel emocional, claro, toda la parte somatosensorial, es decir, las sensaciones de mi cuerpo, no las noto cuando están en niveles medios, las noto a niveles muy altos o las noto a niveles muy bajos. ¿Y con qué se relaciona esto? Esto se relaciona mucho con la expresión emocional, por ejemplo. Si yo solo me noto que estoy nervioso cuando mi cuerpo no puede más, es más fácil que explote que si me doy cuenta cuando estoy un poquito más bajo.
Entonces, todas las estrategias de identificación emocional a partir de lo somatosensorial, a partir de la sensación, también resultan de gran utilidad en este sentido. Y por último, antes de meternos en lo que es la función ejecutiva en sí misma, tenemos que hablar inherentemente de la parte lingüística. ¿Por qué? Claro, el lenguaje, por una parte, es la forma principal por la que nos comunicamos. Si estamos hablando que en el autismo, ¿no? Uno de los criterios diagnósticos actuales nos dice que hay dificultades en la comunicación y en la interacción social, si el medio principal por el que nos comunicamos es el lenguaje y hay un déficit comunicativo de base, es muy posible, perdón, que el desarrollo del componente lingüístico también sea diferente a lo que estamos acostumbrados. Es más, hay muchos niños a los que es necesario aplicar un sistema aumentativo alternativo de la comunicación porque nos contemplan la importancia que tiene el lenguaje para llegar a comunicarnos. Pero claro, el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, también nos sirve para representar la realidad. Es decir, por suerte o por desgracia, estáis hoy aquí escuchando lo que estoy diciendo y comprendiéndolo porque tenemos una forma abstracta, simbólica a partir del lenguaje, de representar a sí mismo elementos abstractos. Imaginaos esta charla, esta conferencia, si lo hiciésemos con imágenes. Tendríamos muchísimas dificultades. Por eso, dar una forma de representación a los niños es esencial. Si es con el lenguaje oral, muy bien. Si no puede ser con el lenguaje oral, hay que dar un sistema de representación visual, ya sea por lengua de signos, ya sea por pictogramas, por lo que queráis. Por lo que con eso ya no se lo van a poder comunicar mejor, sino también van a poder representar el mundo mejor y comprenderlo mejor. Y por lo tanto desarrollar la parte que tiene que ver a nivel cognitivo. Fijaos que el lenguaje también es muy intuitivo. De estas dos figuras que tenemos aquí, seguro que lo habéis visto muchas veces esto ya, hay una que se llama Bouba y otra que se llama Kiki. ¿Cuál es cuál? Voy a dejar 5 segundos. Vale, no leo el chat, pero estoy seguro de que habéis acertado. Y si no habéis contestado el chat, que lo habéis pensado, seguro que habéis acertado. Kiki es la naranja, la de arriba, y Bouba es la de abajo, la morada. ¿Por qué? Si nunca hemos visto estas figuras, ¿cómo sabemos nombrarlas correctamente? Pues porque el lenguaje media sobre la interpretación que hacemos de la realidad. Claro, Kiki suena muy cortante. Kiki, 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 Kiki. Cortante totalmente, como la estrella que es cortante. Es más, a nivel escrito, si lo ponemos además con la K, Kai, totalmente con vértices. Y Bouba, por otra parte, suena ondulado, incluso a nivel escrito también es así. Entonces, el lenguaje de alguna manera media la forma que tenemos de entender la realidad. Pues en el autismo esto es así. La forma que tengan ellos de expresarse va a mediar sobre cómo van a comprender el mundo. Y esto es muy importante que lo entendamos porque nos va a permitir acercarnos más a lo que necesitan. No sé si habéis visto este documental. Este documental, os voy a poner solo varios trocitos de vídeo. Fijaos en la diapositiva. Yo la estoy viendo aquí y os presento pues, unos colores verdes dentro de lo que parece ser un círculo, ¿no? Uno de esos verdes es diferente, el resto son todos iguales. ¿Cuál de los verdes que está ahí consideráis que puede ser el diferente? A mí me cuesta mucho diferenciarlo, no sé a vosotros, ¿vale? También es verdad que la calidad no es precisamente buena. Esto se lo pusieron a una tribu que se llama los Jimba, que tienen diferentes palabras para definir el color verde y para diferenciarlo de otro tipo de verde. Consecuentemente, para ellos les resalta como un color distinto y enseguida son capaces de señalarlo. Vamos a verlo, ya veréis. ¿Vale? Era ese que teníamos ahí. Como tienen diferentes palabras para expresar los verdes, a ellos les Arturo, resalta como... Dime. perdona, no sé si tenía audio el vídeo porque no lo hemos escuchado. Ah, bueno, no pasa nada. Sí que tenía audio, pero no pasa nada porque os lo estoy Perfecto. contando yo. Así no tenéis que escuchar dos veces. Si acaso, por si acaso. Vale, vale. Eh, bueno, si no lo puedo... Bueno, da igual. Si no hace falta escucharlo, ¿vale? Lo que decían aquí era directamente que dice señala el verde. Y la persona de la tribu pues me señalaba el color, bueno, el verde. El verde es distinto con respecto a los demás. Y me señalaba el que era distinto con respecto a los demás sin ningún tipo de problema cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y esto es porque tiene una palabra para diferenciar ese verde de otro tipo de verde. Sin embargo, si vamos más para adelante,
Ya veréis, a ver. Vale. Fijaos que lo estamos viendo desde una tele que está grabando una tele, ¿vale? Partiendo de esa base. ¿Veis cuál es el diferente ahí? Yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Que este que está aquí es diferente con respecto a los demás. Este es azul y estos son verdes. ¿Qué sucede? Estas personas no tienen una palabra para diferenciar el azul del verde. Y consecuentemente vais a ver las expresiones de asombro porque no son capaces de verlo. Ahí le dice que señale el diferente, le está diciendo. Y como veis, pues totalmente desconcertados, sin saber qué hacer. A nosotros nos resalta, que es increíble, pero ellos no son capaces de verlo. Igual que nosotros, a ellos les resalta el verde y nosotros no somos capaces de verlo. Y esto está mediado por la función lingüística, es decir, la forma que tenemos de expresarnos y la forma que tenemos de recibir la información también es lo que nos va a permitir representar el mundo de una manera u otra. Esto es muy importante en la función ejecutiva, porque el lenguaje, hemos dicho que funciona como elemento comunicativo, que funciona como elemento para representar la realidad, pero hay otro elemento, autorregularnos. Es decir, nosotros nos hablamos a nosotros mismos para decirnos, oye, no, espera, aguanta en esta conferencia que me está interesando, o bueno, que esto me va a servir para hacer tal, en vez de irme a ver mi serie favorita, o en vez de irme a hacer la cena, u otra cosa. Es decir, el lenguaje interno también tiene una función autorregulatoria que me va a permitir pues, enfrentarme a diferentes tareas. Pues si estoy haciendo una operación matemática, decir, vale, 5 más 7, yo me lo voy diciendo y voy generando el factor numérico para poder llegar a la operación final. Entonces aquí ya entramos en lo que es la función ejecutiva. Como hemos comentado, ¿qué entendemos por la función ejecutiva? Lo que tenemos ahí son un conjunto de procesos cognitivos que nos van a permitir pues, controlar otras habilidades, controlar conductas, manejar, manipular información y que están muy vinculadas con la corteza prefrontal. ¿Vale? La corteza prefrontal es la parte del cerebro que tenemos ahí señalada en rojo. Es decir, es la parte pues eso, que tenemos anterior, vamos a decirlo de alguna manera así. Esta parte del cerebro es lo que comúnmente decimos que nos hace más humanos, porque vemos que está muy avanzada, muy desarrollada nuestra especie con respecto a otras especies. Y parece ser que es como el centro de mando del cerebro, el que nos dice que es cómo tenemos que hacer las cosas. Nos permite, pues eso, modular, organizar las diferentes actividades que hay en el cerebro. Como funciones ejecutivas principales, ¿cuáles tenemos? Las que tenemos aquí. Por una parte, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo nos permite mantener y operar con la información mental. Es decir, si yo os digo que recordéis una secuencia de números, 7, 5, 9, 2, 1, repetidlo. ¿Vale? Eso, la capacidad de mantenerlo en la memoria, es memoria de trabajo. Pero hacer una operación matemática también. Si yo te digo, súmame 19 más 25, pues lo que tengo que hacer es coger el 19, mantenerlo en la memoria, coger el 25, mantenerlo en la memoria, el sumatorio, es decir, tengo que añadir el 19 al 25 o viceversa, y eso me da un resultado final y hacer la operación. Todo eso está vinculado a la memoria de trabajo. ¿Qué sucede? Que la memoria de trabajo tiene límites. Es decir, la memoria de trabajo no es algo que yo pueda utilizar. Si yo os digo una secuencia de 11 números, no os la vais a recordar probablemente. Normalmente hablamos de entre 7 más menos 2. Somos capaces de recordar así de una vez, como límite de memoria de trabajo. En el autismo hemos dicho esa parte sensorial, hemos dicho esa parte de incertidumbre a nivel social. Claro, si nosotros a nivel social, por mi cara de enfadado, ya entiendo de alguna manera que feliz no estás y que a lo mejor no es el momento de hablarte, nosotros lo hacemos de forma automatizada. Ellos lo tienen que hacer, de forma concienzuda, lo tienen que hacer pensando, tienen que hacer analizando la situación. Entonces voy metiendo, digamos, unidades de análisis en mi cabeza, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿y qué hago? Sobresaturo mi memoria de trabajo. Y si sobresaturo mi memoria de trabajo, mi rendimiento disminuye, ya sea para comunicarme con otra persona o para hacer una actividad o para lo que sea. Fijaos hasta qué punto tenemos limitaciones en la memoria de trabajo que, no sé vosotros, pero si yo voy a hacer la compra sin una lista de la compra, me vuelvo con todo menos con lo que he intentado ir a comprar. Es decir, ¿por qué no hacemos una lista de compra? Porque lo que estamos haciendo es liberar espacio de la memoria de trabajo en un folio para poder hacerlo de forma correcta, poder dejar espacio para pensar en lo que tengo que pensar cuando esté en esa situación.
Si nosotros, por tanto, lo que hacemos es disminuir la memoria de trabajo de nuestros estudiantes autistas o con autismo, lo que les vamos a ayudar es que hagan mejor la actividad a la que le estamos enfrentando. Por otra parte, tenemos el control inhibitorio, la capacidad para suprimir, pues, respuestas. Ejemplo del supermercado igual, pues control inhibitorio, creo que no hace falta explicarlo, pero aún así simplemente es, pues a mí me gusta mucho la pizza romana del Mercadona, pero no me compro 5 pizzas para comerme una cada día, porque no es bueno para mi salud. Entonces entiendo que tengo la capacidad para inhibir esa conducta y hacer algo que en este caso resulte más saludable. Dentro del autismo, este control inhibitorio también puede verse alterado de alguna manera. Como hemos dicho que esa parte emocional a veces no podemos controlarla porque no la detectamos hasta que a un nivel muy alto, pues claro, cuando estamos a un nivel muy alto nosotros también tenemos dificultades para controlarnos y para inhibir conductas que sí que nos apetecen hacer o que nos salen de repente. En este caso, igual. Por otra parte, tenemos la flexibilidad cognitiva, adaptarnos, generar nuevas ideas. Si yo estoy en el súper y voy a comprar naranjas y no quedan, pues digo, bueno, puedo coger unas mandarinas. Ya está. Adaptarme a la nueva situación que tengo delante. Eso está vinculado a la resolución de problemas también. Es decir, yo busco detalles, aquí digo, vale, ¿qué tipo de frutas hay? ¿Cuáles me apetecen más? Para buscar una solución necesito de la resolución de problemas y de la flexibilidad cognitiva. Tenemos la planificación, que incluye todo lo que veis ahí, formular un plan de acción, evaluarlo, pensar los pasos que tengo que hacer hasta llegar a una meta, pero también monitorizarme. Es decir, pensar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y en esta parte de monitorización es donde nuestros alumnos autistas o con autismo pueden tener un poquito más de dificultades también. Porque muchas veces no son conscientes de que están cometiendo errores y por lo tanto, si no estás evaluando tu conducta, no la estás corrigiendo antes de que sea un problema, por decirlo de alguna manera. Entonces me cuesta más, pues, por ejemplo, hemos visto en tareas de comprensión lectora que tienden a sobreestimar muchísimo su rendimiento con respecto a su rendimiento real. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo han comprendido muy bien, pero realmente esto en gran parte de los casos no es así, porque esa parte de monitorización pues no la realizan de una forma óptima. Y luego tenemos el razonamiento. En el razonamiento es esa capacidad para manejar conceptos abstractos con la idea, pues eso, de resolver problemas también. Fijaos, si nos vamos para acá, tengo 9 puntitos. Y lo que seguro que lo habéis visto alguna vez, lo que quiero pediros aquí es si encontráis una manera de unir estos 9 puntos únicamente utilizando 4 líneas. Con el poco tiempo que os voy a dar, si no lo conocéis, seguramente sea muy difícil. Claro, aquí tenemos que tirar pues esa resolución de problemas, razonar qué es lo que tengo que hacer, qué no, flexibilizar, pero flexibilizar hasta tal punto que la única solución que tiene esto es, como os la voy a enseñar ahora mismo. Yo lo que hago es, nuestros esquemas, fijaos que nosotros también somos rígidos, lo que nos hacen rellenarlo es únicamente sin salirnos de los huecos que corresponden al círculo. Pero si yo me salgo generando una línea que sale, en este caso hasta aquí, lo que puedo hacer es unirlo entonces en línea recta hasta aquí arriba, volverlo a unir en línea recta hasta aquí abajo y luego unir los puntos que me faltan. Y tendría con 4 líneas unidos todos esos puntos. ¿Vale? Esos son los aspectos de flexibilidad cognitiva que son necesarios en nuestra vida diaria y con la que pues, las personas autistas o con autismo podrían tener un poquito más de dificultades. A nivel cerebral, para que nos hagamos una idea, estas funciones ejecutivas, vale, el cerebro funciona como un todo, es decir, no es que haya funciones que dependan de una zona específica, sino que es un todo interrelacionado, pero es verdad que algunas zonas están más especializadas que otras. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas tenemos ahí la corteza prefrontal dorsolateral, por ejemplo, donde encontramos un rango de funciones como la que tenéis ahí, la memoria de trabajo que hemos dicho, la organización temporal de la conducta, la metacognición. ¿Por qué os pongo esto? Porque sabemos que dentro del autismo hay un funcionamiento prefrontal diferencial, es decir, la parte prefrontal y otras zonas del cerebro funcionan de forma diferente a lo normativo. Consecuentemente, si esta parte funciona de forma diferente a lo normativo, la expresión de la memoria de trabajo, de la metacognición, de la flexibilidad, también va a aparecer de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Y si os fijáis, cuando hablamos dentro del TEA, decimos que no hay alteraciones en cognición social. Es que esto está vinculado a la metacognición, a pensar sobre el propio pensamiento, que está vinculado a la teoría de la mente que hemos dicho antes. Con la memoria de trabajo, es decir, es más fácil que se me sobresature mi memoria de trabajo ante cierto tipo de actividades. Con la flexibilidad, por eso necesito esa rigidez de alguna forma. Con la comprensión del tiempo, tardo más de lo que me corresponde hacer unas cosas, no controlo bien en qué momentos sí, en qué momentos no.
¿vale? Vamos viendo cómo ese correlato cerebral realmente tiene una expresión a nivel conductual en las personas con las que trabajamos. Si bajamos un poquito más, vamos a las zonas ventrolaterales o ventromediales, fijaos lo que encontramos aquí. Aspectos vinculados a la regulación de la atención e inhibición de respuestas. ¿A qué os suena esto? Esto suena un poquito a TDAH, ¿no? A trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué sabemos? Sabemos que también el TDAH es una parte neurodivergente, con un funcionamiento prefrontal también diferencial. Lo curioso es que encontramos personas con TDAH que fallan en tareas típicas de teoría de la mente, al mismo tiempo que encontramos personas autistas que tienen dificultades para inhibir sus respuestas o para regular su atención. Bueno, ya sabéis que hay una comorbilidad o una coocurrencia, vamos a decir mejor, alta entre el TDAH y el autismo. ¿Por qué? Porque como estáis viendo a nivel cerebral son zonas que realmente están muy pegaditas unas a otras. Entonces, podríamos incluso decir que cuando hablamos de TDAH y de autismo, lo que estamos haciendo es categorizarlo nosotros porque necesitamos esa categorización, pero que no son cosas tan diferentes una de la otra. Si nos vamos a zonas orbitofrontales, giramos el cerebrito para abajo, nos encontramos que esto está vinculado también a esa regulación de la conducta y sobre todo con el procesamiento más de tipo emocional. El bulbo olfatorio, es decir, los receptores olfativos pasan un poquito por esta zona. Por eso cuando compramos un libro nuevo y lo leemos, nos da como un regustín, ¿no? Porque al final está muy conectado con la parte emocional de nuestro cerebro. Tener esto en cuenta es muy importante porque lo que estamos viendo es que si esta expresión, esta función ejecutiva aparece de esa forma diferencial, lo que toca hacer también es generar espacios en los que se reduzca, por ejemplo, la memoria de trabajo, en los que haya estructura para favorecer pues, la comprensión del alumnado sobre la tarea, en el que haya una clara gestión por parte del tiempo. Por ejemplo, puedo poner un tiempo a nivel visual en la pizarra o en otro sitio para que se vea bien, o incluso dejar más tiempo para algunas tareas si es necesario, porque sabemos que tienes dificultad para controlar el tiempo. Y aquí es verdad que los apoyos visuales, siempre que hablamos de autismo, muchas veces hablamos de apoyos visuales, ¿verdad? Tienden a ser útiles. ¿Por qué? Fijaos, en el intercambio social hemos dicho antes que había muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Ya no solo el significado de lo que digo, sino cómo se pronuncia, la organización morfosintáctica y pensar una respuesta a la vez que el otro me está hablando. Si yo parte de esto lo traduzco, por ejemplo, en un pictograma, yo lo que estoy haciendo es tener una referencia visual. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo se pierde, es decir, lo oral desaparece, pero algo físico, como puede ser un pictograma, se mantiene. Entonces lo que hago es liberar espacio de la memoria de trabajo para comprender un concepto, lo pongo sobre un papel, ¿vale? Sobre un plastiquito, sobre un pictograma, sobre una fotografía, y por lo tanto, ese espacio de memoria de trabajo que me queda libre lo puedo utilizar para llegar a comprender mejor el mensaje. Y eso lo consigo gracias al apoyo visual. Pero al final, esto sería una interacción sin apoyos visuales, es decir, ¿dónde está Wally aquí? Pues tendría que buscar, mirar muy bien, ver los distintos colores que hay, dónde me cuadra la forma, dónde no. Y nos cuesta trabajo a nosotros como personas normotípicas. En este caso, vamos a imaginar que todo el mundo normotípico lo encontrase súper rápido y la persona autista no. Y se dice, claro, y la persona autista va viendo que los otros hacen cosas que a él le cuesta el doble de hacer y que además ellos lo hacen muy rápido y que a él le cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos representando es esa sobresaturación de la memoria de trabajo. Si yo en lugar de ponerla igual así, se lo pongo así, claro, es mucho más fácil. Y lo que consigo es precisamente llegar al significado de lo que quiere conseguir. Es decir, los apoyos visuales pues, son útiles, sí, pero claro, tienen que estar estructurados. Apoyos visuales, aquí los tenemos estructurados. ¿Qué pasa? Como podéis ver, hay un montonazo. Es decir, hay una sobresaturación de estímulos aquí, en esta parte. Consecuentemente, es verdad que está estructurado, ¿eh? Porque tenemos las letras arriba, tenemos los delegados a la izquierda con los grupos, tenemos la economía de fichas un poquito como a la derecha también, los números abajo, estructurado está. Pero hay tal cantidad de estímulos que si estamos diciendo que la función ejecutiva es diferente y la función ejecutiva me ayuda a orientarme hacia el objetivo que yo quiero, si hay muchos estímulos, ¿hacia qué objetivo me oriento? Pues no lo sé, me cuesta mucho más trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso a la hora de generar los apoyos visuales. Al final, es lo que os digo aquí. Bueno, voy a poner apoyos visuales que así se entiende mucho mejor, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pues ahora pongo eso. ¿Qué pone ahí? Pues si no lo entiendo ni yo. ¿Vale? Hoy en clase tenemos que ser buenos. ¿Vale? Si no lo entiendo yo, pues la persona autista con la que estoy trabajando tampoco le va a servir de nada.
¿vale? Decimos, es que nos han dicho que hay que anticipar. Vamos a ver una película. Anticípasela, que si no ya sabes que se pone un poquito nervioso. Vale, vale. Mira, vamos a verlo. Tal. ¿Qué película vamos a ver? Claro, aquí sería La Bella y la Bestia. Fijaos qué diferencia con respecto a lo que representa. Venga, pues vamos al comedor. Hoy toca esto para comer, ¿vale? Salchichas para comer. ¡Qué ricas! Pero luego le ponen este plato. Claro, es que una cosa con la otra no tiene absolutamente nada que ver. Y luego nos sorprendemos de que haya alguna desregulación. Dice, no, es que me has dicho que me vas a dar esto y me estás dando otra cosa. Digo, si necesito un mundo estable que yo pueda comprender, ¿por qué me estás haciendo esto de alguna manera? Entonces, es lo que os digo aquí, que tampoco se entiende. Usar pictogramas sin pensar, pues no tiene sentido. ¿Vale? Hay que pensar en esto. Es decir, tiene que ser lo más intuitivo posible para que no haya problemas como el pobre perro que tenemos ahí subido al tejado. Aquí, pues pueden ser, dependiendo del niño que tengamos, dependiendo el nivel de funcionamiento que tenga, la capacidad de adaptación, a lo mejor tampoco necesitamos imágenes y lo que necesitamos son objetos físicos que le ayuden a anticipar si le toca irse al baño, si le toca irse al colegio, si le toca jugar, si le toca ir a comer, a beber, etc. Pero claro, ¿cómo establecemos este tipo de perfiles y lo que le viene mejor a unos alumnos o a otros? Bueno, podemos establecer diferentes perfiles ejecutivos que forman parte de lo cognitivo. Entonces, idealmente, bueno, hay pruebas estandarizadas que nos permiten valorar aspectos como el CI, que el CI me da más un poco igual, porque realmente lo que me importa es el funcionamiento de ese niño en diferentes situaciones. Sobre todo lo que me interesa más es el perfil que me sale, es decir, la diferencia que aparecen entre actividades, entre dominios, entre los diferentes componentes que conforman las pruebas. Y eso me va a dar pistas de cómo procesa ese niño de la información y cómo puedo ayudarle yo a darle los apoyos que necesita. Claro, hay muchos niños que por su tipo de funcionamiento no se le pueden pasar pruebas de rendimiento directo. Es decir, hay niños que no pueden estar sentados haciendo una prueba. Pues ahí puedo utilizar escalas de observación, autoinformes, etcétera, que me van a dar información valiosa. Y es más, si no tenemos estas pruebas estandarizadas, por ejemplo, las escalas Wessler. Las escalas Wessler cuestan un pastón. Es decir, pues el WIS yo creo que son 1.200, 1.300 euros, una cosa así. Hay que aprender a aplicarlo, hay que aprender a pasarlo, hay que aprender a analizar la información. A lo mejor no tengo eso, pero puedo hacer actividades similares a las de estas pruebas para yo hacerme una idea de en qué falla y en qué no el alumno, la persona que tengo delante, de alguna manera. Os voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo del WISC, de las escalas Wessler que decíamos. Las escalas Wessler nos permite pues, obtener como un CI, pero al mismo tiempo pues, nos da diferentes puntuaciones con respecto a diferentes dimensiones del desarrollo, ¿vale? A nivel cognitivo. Para que nos hagamos una idea, las puntuaciones que nos interesan, bueno, nos interesan todas, pero estas que están aquí son como las puntuaciones más globales. El ratón sí que lo veis, yo creo, donde lo estoy señalando, igual no. Igual no lo veis. Es abajo a la izquierda, donde pone puntuación compuesta. ¿Vale? Igual sí que puedo hacer zoom. Ahí. ¿Vale? Estas puntuaciones que tenemos aquí. Uy, me he ido demasiado ahora. Bueno, se me ha ido. Un segundín. Vale, estamos. ¿Qué tenemos aquí? Digamos que dentro de esas puntuaciones, para quien no lo conozca, la media es 100 y la desviación típica es 15. Esto significa que lo que está entre 85 y 115 es normal. Por decirlo así, es un funcionamiento, vamos a decir, normativo para esa habilidad. De 115 a 130 sería normal alto. Más de 130 tendríamos que valorar otros aspectos para ver si hay altas capacidades o similares. Y por debajo igual. Hasta 85 sería lo normativo. Entre 85 y 70 sería una inteligencia límite. Y menor de 70, pues habría que empezar a valorar lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Independientemente del CI, que ya os digo que en este caso me da un poquito más igual, lo que podemos ver son las diferencias entre las puntuaciones. Fijaos, tenemos aquí ICV, significa índice de comprensión verbal, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte verbal. Debajo tenemos, a ver, voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Debajo tenemos el índice de visoespacial. Después el índice de razonamiento fluido y luego memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Los dos que están más vinculados con la función ejecutiva son los dos últimos, el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. ¿Vale? Como veis en este caso, además, son los dos que están dentro de la normalidad, pero están más bajos con respecto al resto de puntuaciones. Claro, en el autismo, sin discapacidad intelectual estoy hablando en este caso, ¿vale? Luego veremos si hay discapacidad intelectual, porque sí que hay diferencias. En autismo sin discapacidad intelectual, lo que vemos es que el rendimiento en comprensión verbal va a ser superior al visoespacial,
que parece un poco raro con respecto a lo que nos cuentan siempre, ¿no? Que lo visoespacial siempre es mejor que lo verbal. ¿Qué pasa? En el autismo sin discapacidad intelectual, una vez que se aprende el lenguaje es una representación directa de la realidad. Es decir, yo si digo mesa, me estoy refiriendo a mesa y no a una silla. Es decir, es una representación literal, una vez que se ha adquirido el lenguaje, de lo que estoy intentando representar, excepto las palabras polisémicas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de un tipo de procesamiento que hay poca flexibilidad en ese sentido, necesita esa rigidez, necesita esa literalidad, si yo le doy una representación literal de algo, las puntuaciones que vayan a medir eso van a ser superiores con respecto a las otras. Mientras que en el índice visoespacial necesito realizar más deducciones e inferencias, abstraer más, que hemos dicho que es donde hay más dificultades dentro del campo del TEA porque requiere esa coherencia central fuerte. En el índice de razonamiento fluido son índices muy cuantitativos. Esto quiere decir que son operaciones causa-efecto en gran parte de los casos. Claro, si hago una acción y tengo una consecuencia, si repito esa acción, va a tener esa consecuencia, los chicos y las chicas autistas en este sentido van a ser probablemente incluso mejores que población normotípica en este aspecto, a la hora de realizarlo. Y luego, como hemos dicho que la función ejecutiva se presenta de forma diferencial, las puntuaciones que estén vinculadas a la función ejecutiva van a ser un poquito más bajas con respecto a las demás, por lo general, ¿vale? Estamos hablando de que dentro del autismo hay mucha heterogeneidad y que con una prueba no me sirve absolutamente nada, tengo que pasar muchas más cosas, coger la historia clínica, coger la historia académica, etcétera. Pero esto ya nos va dando pistas sobre qué es lo que tengo o que no tengo que mirar. Fijaos, tenemos aquí un tipo de procesamiento precisamente que nos está diciendo que lo verbal está bastante alto, que el razonamiento fluido, que decíamos que era lo más cuantitativo de alguna manera, también, y que la parte de función ejecutiva un poquito más baja. Pues ya nos está diciendo que es un tipo de procesamiento que parece que está más vinculado a aspectos cuantitativos, literales, y con una expresión ejecutiva que la tarea, que el test localiza como que es menor a lo que corresponde con respecto a sus otras habilidades. Pero no solo eso, si nos vamos para arriba, vamos a subir, tenemos esto, ¿vale? Estos son las subpruebas que utilizan los siguientes índices. Por ejemplo, en la prueba de comprensión verbal que hemos visto, hay estas pruebas que tenemos aquí. Vamos a ver algo curioso. Las pruebas, las subpruebas, nos van a decir también, nos van a dar información sobre el tipo de procesamiento. Voy a poner un ejemplo. S se llama semejanzas y la V es vocabulario. ¿Vale? En vocabulario, simplemente yo doy una definición. Digo, es una cosa alta, que tiene una luz muy grande y que sirve para guiar a los barcos. ¿Qué es? Entonces me dicen un faro. Vale. Mientras que en semejanzas, lo que yo digo es, ¿qué tienen en común el 3 y el 5, por ejemplo? Entonces, claro, ahí me tiene que decir que son números. ¿Cuál de las dos requiere de mayor nivel de abstracción y de inferencias? Claro, si lo pensamos bien, la de semejanzas requiere realizar una inferencia, porque lo que tengo que hacer es coger dos elementos que son diferentes, en este caso el 3 y el 5, ver en qué cosas son iguales y en qué cosas son diferentes. En este caso tengo que buscar que los dos son números. ¿En qué se parece un padre y un hijo? Bueno, tienen cosas similares y cosas que no son similares. Tengo que buscar la similitud entre los dos, lo que los une, que son familia. Tengo que extraer de lo particular a lo general, mientras que en vocabulario, si el componente lingüístico está adquirido, es una representación directa. Definición, significado. Lo vamos viendo como las puntuaciones eso de semejanzas. En TEA no tienen por qué estar bajas, ¿eh? Sí que pueden estar altitas, pero la de vocabulario va a andar siempre por esa zona también. Lo que sí es verdad que la de comprensión, que es la CO, está más vinculada a factores sociales, del tipo, ¿qué tengo que hacer si me encuentro una cartera que se ha caído en una tienda? Y aquí la típica respuesta, quedármela. Es muy típica, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas. Claro, si ya estoy metiendo aspectos sociales dentro de la prueba, y hemos dicho que en el TEA hay más dificultades en este sentido, dentro de las verbales vamos a esperar que por norma general, no tiene por qué así en todos los perfiles, ni mucho menos, simplemente esto nos sirve para recuperar información, nos va a parecer que esa comprensión va a estar un poquito más bajita, que ese elemento de comprensión en ese sentido va a estar más bajita. Y eso lo que podemos ir haciendo es ver las diferentes tareas para hacernos una idea de dónde están esas necesidades de ese niño. Si tengo que trabajar más las pautas de abstracción, si tengo que trabajar más la función pragmática, es decir, toda la parte que tiene que ver con el uso del lenguaje, si tengo que trabajar más situaciones sociales específicas, ya me voy haciendo una idea de por dónde tengo que ir tirando y qué cosas se le dan bien para potenciarlas también, por supuesto. Vale, fijaos, aquí nos da mucha más información todavía. Aquí lo que me hace es comparar unas puntuaciones con otras. Y si nos fijamos, mira, tenemos aquí un ejemplo. Esto es un ejemplo de una prueba que se llama balanzas.
¿vale? Lo que tenemos que hacer, esa se compara normalmente con la de matrices que tenemos aquí. La de balanzas, lo que tenemos son figuras. Vamos a hacerlo un poquito grande también, a ver si podemos. A ver, aquí. La de balanzas tenemos unas figuritas en las que hay que buscar cuáles se corresponden con el ejemplo que tenemos. Es decir, como una búsqueda de cuál pesa lo mismo que lo que pesaba anteriormente. Esto es totalmente cuantitativo. En matrices lo que tenemos que hacer es, teniendo una referencia visual, saber cuál cuadra aquí. Esto es inferencial. Si tenemos un niño, una niña autista o con autismo, ¿cuál de las dos tareas me va a realizar mejor en este caso? Generalmente, ¿vale? Generalmente la cuantitativa. Como vemos aquí, por ejemplo, creo que aquí hay una diferencia, es muy pequeñita, pero creo que aún así la hay. Fijaos, no es una diferencia estadísticamente significativa, pero en matrices tiene 13 y en la parte de balanzas tiene 14. No es significativa, ¿vale? Pero es verdad que siempre va a aparecer un poquito más alta. Igual con semejanzas y vocabularios, como hemos dicho antes. ¿Vale? Todo este tipo de aspectos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar los apoyos para nuestro alumno, porque al final va a depender mucho de cómo se planifican, cómo se organizan, que está vinculada a esa función ejecutiva que decíamos. Fijaos, esta es Span de dibujos, la que os he puesto ahí, la de las flores y las manzanas. Lo que se le hace es presentar la lámina primera, la que aparece una manzana y una flor, se le deja 5 segunditos y luego se le pone la siguiente. Y me tiene que recordar cuáles elementos había visto en la página anterior. Si comparo esa con una de recuerdo de dígitos, es decir, comparo, venga, recuérdame, 5, 7, 9, 2. ¿Cuál de las dos creéis que un procesamiento típicamente autista me haría mejor que la otra? Seguramente, esto de hacerlo online es lo que tiene, que me respondo yo solo. Seguramente la de dígitos es una recuperación directa, no hay que elaborar la información. Aquí tienes que recordar lo que había y hay una cantidad de estímulos más grande a tu alrededor. Entonces, cuando tengo más estímulos a mi alrededor, si yo no puedo gestionar, autorregular a qué tengo que prestar atención y a qué no, me va a costar un poquito más de trabajo. Esos Arturo, paradigmas, dime. disculpa, es que simplemente que están preguntando en el chat que qué prueba estandarizada es la que estás analizando, que a lo mejor no ha Vale. quedado claro. Sí, estas son las escalas Wechsler, en este caso la WISC 5, ¿vale? Que es para la educación primaria. Se habla de educación primaria y es un test de inteligencia típico, ¿vale? En este caso. Si me estoy yendo muy por las ramas o no se entiende algo, por favor, decídmelo para volver a repetirlo, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Todo esto nos va dando pistas, ya no solo para, bueno, obviamente para el diagnóstico también, pero el diagnóstico es lo de menos. Lo que queremos saber es cómo procesa ese niño la información para saber, pues, que a lo mejor lo que tengo que trabajar con este niño es sobre secuencias de estímulos. Primero, quitarle muchos estímulos alrededor porque se sobresatura. Y segundo, irselos aumentando poquito a poquito para que vaya cada vez aprendiendo a qué estímulos tiene que ir haciendo caso y a qué estímulos no tiene que ir haciendo caso. Repito, estas pruebas son para evaluaciones estandarizadas, pero si vosotros queréis generar apoyos específicos, podéis hacer actividades similares a estas y ver dónde puede fallar más o dónde puede fallar menos para saber qué es lo que necesita. Y luego, esta es la misma prueba, exactamente la misma prueba, en la que te da como un análisis secundario que llamamos, es decir, que utiliza otra serie de índices distintos con las mismas pruebas. Vamos a mirar lo que tenemos por aquí. Fijaos, de aquí nos va a interesar varias cosas. Por una parte, el razonamiento cuantitativo. Como veis, una parte media alta, ¿vale? Con respecto a lo demás. Luego tenemos la capacidad general, que es el ICG. El CI es el cociente intelectual y el ICG es la capacidad general. El ICG lo que hace es tratar de medir el CI, es decir, como el nivel de inteligencia, pero reduciendo al mínimo la carga de la función ejecutiva. Es decir, intentando que la función ejecutiva no interfiera sobre la medición de la inteligencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un chico autista o un chico con TDAH, por ejemplo, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar que el ICG sea mayor al CI, ¿no? Porque las puntuaciones de función ejecutiva me van a ser siempre más bajas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro de los indicadores que nos ayudan a identificar si es un tipo de procesamiento de información más neurodivergente o no. El ICC es lo contrario, ¿vale? El ICC es cómo utilizo de alguna manera la inteligencia en mi vida diaria, en mi vida académica. Entonces, esto depende mucho de la función ejecutiva, como decíamos previamente. No sé cuánto tenemos 1 hora y cuarto, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Sí, aproximadamente podemos estar, vamos, hasta las 8:30, más o menos.
No, Vale. hasta No, las 8, hasta las 8. Sí, sí, se me ha ido. vale, no. Vale, nada, nada. Vale, es para saber más o menos por dónde ir. Upa, ya me he vuelto a liar. Ahora. Vale, nada, aquí simplemente os ponía pues algunas referencias. Por ejemplo, si hay TEA con deterioro del lenguaje, lo que vamos a encontrar específicamente va a ser el razonamiento fluido mejor que el visoespacial, y el visoespacial aquí sí mejor que la comprensión verbal. Sobre todo cuando estamos hablando que hay alguna discapacidad intelectual asociada. ¿Vale? Porque al final es lo que decíamos, si hay una discapacidad intelectual, lo que sucede es que las pautas de abstracción van a estar más afectadas. Y para aprender el lenguaje necesito esas pautas de abstracción. Por lo tanto, en el TEA, si hay discapacidad intelectual asociada, el índice visoespacial sí que va a ser mayor al índice de comprensión verbal. Si no vamos específicamente, por ejemplo, en el TDAH, pues vemos que más o menos todas las puntuaciones son iguales. ¿Y cuáles van a ser menores? Pues las que dependen de la función ejecutiva. Específicamente, si no vamos aquí, tenemos dos tipos de tarea, ¿no? Tenemos una de claves y tenemos la de... Esta es la de cancelación, ¿no? Se llama la de... no me acuerdo el nombre. Bueno, de tachar los símbolos. Aquí lo que tenemos que hacer es búsqueda de símbolos. Aquí lo que tenemos que hacer es que nos ponen dos ítems y si está el estímulo en esta línea de aquí, tenemos que tacharlo, y si no está, pondríamos el no, ninguno de los dos. Esto es importante porque ya no la valoración cuantitativa que nos da la prueba, sino la valoración cualitativa. Imaginad que sí que está presente y yo doy a los noes cuando sí que está presente. ¿Eso qué me está indicando? Eso me va a indicar que el niño o la persona a la que estoy evaluando no se está dando cuenta de que el estímulo objetivo sí que está aquí. ¿Y eso está vinculado a qué? A un fallo de tipo atencional. Es decir, a dificultades de tipo atencionales, a la inatención. Sin embargo, también nos podemos encontrar que los tacha cuando realmente no son iguales. A lo mejor porque son parecidos. ¿Qué nos va a decir eso? Eso también va a estar vinculado a la atención, pero el movimiento de tachar la incapacidad para inhibir eso y revisarlo correctamente va a tener que ver con ese control inhibitorio, con el control de impulsos. Entonces eso está vinculado a la impulsividad. Es decir, en este tipo de tareas tenemos dos tipos de errores, vamos a decir, de omisión y de comisión. Los de omisión son que decimos que no está cuando en realidad sí que está presente, y la de comisión decimos que sí está cuando realmente no está presente. Los de omisión se vinculan a la inatención y los de comisión van a estar más vinculados a la parte de impulsividad. ¿Vale? Aquí habría que valorar también pues, cuando hay un trastorno del desarrollo del lenguaje, trastornos del aprendizaje o incluso altas capacidades. En altas capacidades lo que vamos a encontrar es un rendimiento de los índices bastante alto, y el más bajo, aunque os parezca mentira, va a ser en la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Pero va a ser diferente a los fallos que tengan en los chicos, por ejemplo, con TDAH. Fijaos, si nos fijamos en un alumno de altas capacidades, va a salir bajo el índice de velocidad de procesamiento porque va a tener en cuenta diferentes escenarios. Entonces, hasta que los procesa y toma decisiones, tarda más tiempo. Al ser más lento, la velocidad de procesamiento disminuye. En el TDAH también va a haber una velocidad de procesamiento más baja, pero sin embargo aquí no se va a producir porque tarde más, a veces sí porque tarde más, ¿vale? Pero se va a producir en mayor medida porque va a cometer más errores, que es la diferencia. Y entonces ahí podemos ver la diferencia entre unos perfiles y otros perfiles y atornarnos a identificar dónde está la dificultad de cada uno de ellos y sobre lo que tenemos que trabajar. Hay muchas pruebas, ¿vale? No vamos a ver todas, ni mucho menos, pero por ejemplo tenemos la escala de inteligencia también de Reynolds, el RIAS. El RIAS lo bueno que tiene, entre comillas, es que es más baratito y tiene un rango de edad muy amplio, desde los 3 años hasta los 94 años. Lo que pasa es que es mucho más corto y me da mucha menos información. Por ejemplo, aquí en este tipo de perfil lo que vemos es, tiene diferentes subpruebas, como veis, una parte verbal, una parte no verbal y una parte de memoria. Entonces, dentro de la parte verbal tenemos dos actividades, la de adivinanzas y analogías verbales. Claro, en adivinanzas aquí no es como el vocabulario del WIS. Esto es más bien una tarea de información, es decir, son aspectos que tienen que ver más con la cultura general. ¿Vale? Como esa parte de cultura general está muy vinculada a la socialización, aquí individuos o personas autistas, sobre todo cuando son más pequeñas, ¿vale? De adultos ya lo han aprendido y sí que lo suelen puntuar bastante bien, pues tienen puntuaciones más bajitas. Fijaos, este tipo de perfil, por ejemplo, que vemos aquí, no parece que sea autista, sino que parece que es un problema que puede estar más vinculado a la parte lingüística. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el índice de memoria, tenemos una memoria verbal y una memoria no verbal. Y si os fijáis, aquí la media es 50, ¿vale? Y es lo que está entre 40 y 60 es lo normal. Si os fijáis, tenemos la memoria verbal en 27.
Si hubiese un problema en función ejecutiva a nivel global o una diferencia en función ejecutiva a nivel global, los dos índices me aparecerían en niveles más bajitos y no solo uno de ellos, por lo que parece que puede que esté más vinculado junto a esto a la parte verbal. Y eso me está indicando más bien un fallo lingüístico más que comunicativo. Me iría más hacia un trastorno del desarrollo del lenguaje que hacia un trastorno una condición del espectro de autismo. Lo que decimos en alumnos a lo mejor o en niños que no colaboren, pues porque necesiten movimiento, porque no comprendan las instrucciones, pues tenemos escalas como la Brunel-Lezin que nos permite pues ir sacando un índice de desarrollo. Podemos utilizar la Merrill-Palmer, que utiliza una mezcla de ítems de aplicación directa con otras escalas de autoinforme. O, por ejemplo, tenemos también la escala Vineland, que ya es directamente un autoinforme que pueden rellenar con los papás, con las mamás, y que nos permite, bueno, pues tener una idea del desarrollo de la persona. Si nos vamos específicamente a función ejecutiva, bueno, tenemos, si queremos hacer una prueba de rendimiento directo, el CARAS, que es el que tenemos aquí, está muy bien. Básicamente, lo que hay que hacer es, bueno, vamos tachando la cara que es diferente con respecto a las otras, dentro de los grupos de 3 que hay. Eso nos da un perfil, otra vez, de omisión, de comisión y que puede estar vinculado pues, al TDAH. ¿Vale? Aquí tenemos para elaborar perfiles cognitivos muchísimas pruebas, ¿vale? Que podéis utilizar o que no podéis utilizar. Me voy a centrar en 2 que estamos por aquí, ¿vale? Tenemos la Brief 2, que en este caso es una escala de autoinforme, es decir, se la pasamos a los papás, a las mamás, a los profes, y en base a sus ideas nos genera un perfil de este tipo. ¿Vale? Fijaos, nos pide la inhibición, la supervisión de sí mismo, la flexibilidad, etc. Este tipo de perfil, por ejemplo, es muy típico dentro del autismo, en el que la flexibilidad es la parte que aparece más alterada, también con dificultades en control emocional y básicamente en gran parte de las funciones ejecutivas a nivel global. Si nos vamos a otra prueba de aplicación directa, tenemos la ENFEN. La ENFEN está muy bien porque es cortita y chicos que tienen dificultades ejecutivas pues la pueden pasar bastante bien, pueden aguantar bien la prueba, se pasa como hay que hacer descansos, ¿vale? Entre tareas, y jugar un poquito y demás, pero en 40 minutos haciendo los descansos entre medios la puedes pasar sin ningún tipo de problema. Y esto está muy bien porque nos sigue dando un perfil muy interesante. Fijaos, tenemos 2 pruebas de fluidez. ¿Vale? Esto hace referencia a la función lingüística. En las de fluidez fonológica, lo que se dice es, dime todas las palabras que empiecen por la letra P. Y vas apuntando en un minuto cuántas te dice. Fluidez semántica, dime todos los animales que conozcas. Igual, vas apuntando. ¿Vale? Es una prueba más de recuperación del lenguaje. Claro, si ves que esto está bajo y el resto de función ejecutiva también, ya puedes plantear que a lo mejor hay un problema lingüístico que hace que sea difícil que yo me autorregule, que yo me planifique y por lo tanto que esté afectando todo mi rendimiento a nivel global. Pero si parece que están valores intermedios, pues bueno, parece que a lo mejor se puede vincular no tanto a un fallo lingüístico, sino a una expresión ejecutiva de la función ejecutiva distinta. Tenemos luego los desenderos. Los desenderos son como el que tenéis a la izquierda. ¿Vale? El sendero gris serían todas grises y habría que ir del 20 al 1, hacia atrás. Y en el sendero a color, que es el que tenéis aquí, hay que ir del 1 al 20, pero hay que ir alternando uno rosa con uno amarillo. Entonces, claro, aquí ya tengo que tener en cuenta no solo el factor numérico, sino también el factor de color e irlo alternando. Esto requiere mucha más atención, mucha más carga ejecutiva que lo contrario. Si hay un fallo a nivel ejecutivo, lo que vamos a encontrar es que en el sendero a color un rendimiento más bajo que en el sendero gris, que es como lo que vemos aquí. Luego tenemos las anillas. Las anillas son las típicas de tengo unas anillas con colorcitos que voy pasando de una torre a otra y tienen que acabar de una manera determinada. Eso es planificación. Vemos que la planificación en este tipo de cuestionarios dentro de población autista o con autismo es una de las dimensiones que aparece más alterada generalmente. ¿Qué vemos precisamente aquí? Pues bueno, es que es un perfil muy típico de autismo. Y luego la de interferencia es la que tenéis ahí, en el lado derecho, el efecto Stroop. Lo que hay que decir es, podéis intentarlo si queréis desde casa, que nadie os va a escuchar, entonces no vais a tener ninguna vergüenza. Es decir, la tinta con la que están escritas las palabras. Es decir, la primera tendría que decir verde, la segunda tendría que decir amarillo, la tercera tendría que decir azul. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que inhibir mi conducta, que es la de leer, porque he automatizado leer y lo leo de forma automática, y tengo que inhibirla para decir la tinta con la que está escrita la palabra. Esta parte de interferencia, por ejemplo, está muy vinculada a si hay una dificultad de tipo atencional o de control de impulsos. ¿Vale? La prueba de interferencia, cuando aparece de forma más baja, es cuando está más vinculada, por ejemplo, a lo que decíamos, al TDAH. ¿Vale? En este caso, pues como vemos aquí el perfil, decimos, jope, es que nos viene un niño con características y nos dice, es que no se controla nada los impulsos, es que hace lo que le da la gana. Es que cuando se enfada, pues este niño en control de impulsos parece que está bastante bien. Lo que le pasa
es que parece que no puede planificar las acciones, lo que pasa es que tiene más dificultades para entender sus estados emocionales previos. Entonces, si yo trabajo control de impulsos con ese niño, a ver, algo voy a conseguir, pero no es la dimensión en la que me tengo que fijar. Me tengo que fijar en otras dimensiones como la identificación emocional y eso es lo que le va a ayudar a mejorar en ese control de impulsos para esa habilidad específica. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de perfiles y entender esta función ejecutiva para llegar a este tipo de conclusiones. Voy a finalizar con unos cuantos perfiles simplemente para que veamos diferencias entre unos y otros. Vale, fijaos, en este primer caso, bueno, vais a ver tachones, ese soy yo equivocándome a la hora de escribir, porque soy así, como veis aquí en el 100 este. Fijaos, tenemos aquí son todos casos de niños que presentan conductas similares al TEA y que se valora para comprobar si hay un fallo en socialización, si la dificultad está a nivel lingüístico, si la dificultad está a nivel atencional o donde tenemos la mayor problemática en este caso. Vale, como vemos en este caso, fijaos, tenemos un índice verbal superior al visoespacial. El índice de razonamiento fluido muy, muy alto, ¿vale? 144. Pero es verdad que el índice de memoria de trabajo, el índice de velocidad de procesamiento, están incluso un poquito más alto que lo visoespacial. No están tan lejos tampoco del índice verbal. Vamos a las subpruebas. Si nos vamos aquí arriba, fijaos, el vocabulario, las semejanzas, información y comprensión, que hemos dicho que es donde más dificultades suelen experimentar las personas autistas o las personas con autismo. Claro, aquí ya nos va a empezar, repito, con una prueba no nos sirve absolutamente nada, pero aquí ya nos está empezando a decir que no parece, este es un niño que no tenía amigos, que le costaba mucho, pero no parece que sea por que no comprenda los elementos sociales, porque parece que los comprende bien. Esto, si lo analizamos en mayor profundidad, lo que vamos viendo es que, fijaos, la de cancelación es la de ir tachando animalitos. Tienes que buscarme animales en una ficha. Entonces tienes que ir tachando todos los animales y hay otros estímulos que generan confusión. Es la que tengo casi más baja junto con la visoespacial aquí. Este puede ser un ejemplo típico que habría que valorar, ¿vale? Si este CI nos saliese un poquito más alto, que estaría vinculado seguramente a altas capacidades o algo similar a esto. ¿Vale? Lo que pasa, tiene dificultades para socializar porque sus intereses son diferentes a los de sus compañeros. Sus compañeros están hablando de fútbol y este niño te está hablando de política en muchas ocasiones. Entonces, claro, esos elementos hacían que no tuviese amigos, que fuese rechazado y por lo tanto generaba dificultades en socialización. Pero no porque no comprendiera la parte social o porque tuviese más dificultades para comprender la parte social, sino porque simplemente le interesaban otras circunstancias. Fijaos esta otra. Aquí teníamos una niña, esta es la escala Vineland que os decía antes, la que está más a la izquierda, y vemos que, bueno, que tiene un rendimiento, pues vamos a tirar por la parte bajita, ¿vale? Si recordamos que entre 70 y 85 estamos hablando de un funcionamiento límite, fijaos, tenemos aquí en una escala de desarrollo una puntuación de 70, y si nos vamos a esta prueba que hemos visto anteriormente, que es el WISC, vemos un CI de 75. ¿Cómo vemos el resto de puntuaciones? Pues el IV un poquito por encima del ICV, el IRF más o menos igual, el IMT lo más bajo y la velocidad de procesamiento prácticamente igual que el resto. Aquí no parece que sea un problema a nivel ejecutivo, sino que aquí parece un problema más globalizado, ¿no? Como el CI, mi capacidad de abstraer la información, me está afectando sobre el resto de dimensiones, incluyendo las pautas de socialización. Es que si nos vamos a las de comprensión verbal, veis que no tiene diferencias significativas entre ninguna de las pruebas de la comprensión verbal. Es decir, no es que tenga más dificultades en lo social, es que tengo un poquito más de dificultades o me cuesta un poquito más de trabajo en general con diferentes tipos de actividades, ya estén vinculados a lo social o no social. Y por último tendríamos otro perfil por aquí, que este es un poco más raro, este es más complicado, este es para matrícula de honor. Nuevamente tenemos un índice de comprensión verbal superior al visoespacial, el índice de razonamiento fluido también, memoria de trabajo, pues no está mal, pero la velocidad de procesamiento cae muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si nos fijamos aquí, fijaos, parece que semejanzas y vocabulario mejor que la parte social también, pero toda la parte de velocidad de procesamiento bajísima. Claves es un marcador muy bueno, el CL. El que pone CL es un marcador muy bueno, que es el que hemos visto antes, el de poner los... Bueno, es que no nos hemos detenido mucho al final a verlo, pero básicamente lo que hay que hacer es poner... tengo una fichita, bueno, voy para atrás para que lo veáis, que lo va a entender mejor. Un segundín.
¿Dónde tengo el de claves? Aquí. Es el que tenemos aquí a la derecha. Básicamente yo lo que tengo es un número que está asociado con una figura y yo tengo que poner debajo del número la figura que corresponde. Claro, aquí necesito ser rápido y hacerlo de forma muy precisa, porque hay símbolos que se parecen unos a otros y puedo tener dificultades a la hora de confundirlos, que es algo muy típico cuando tenemos una condición vinculada al TDAH. Y aquí aparece, pues, en puntuaciones bastante bajas, ¿vale? El razonamiento cuantitativo también nos aparece bastante alto. Entonces aquí ya estamos diciendo, ¿pero qué tenemos aquí? Tenemos un niño que parece que tiene dificultades en la parte social, pero al mismo tiempo tiene dificultades atencionales. ¿Estará mediando una cosa sobre la otra? ¿Son las dos a la vez? Entonces nos vamos también al ENFEN que acabamos de ver. Parece que la parte lingüística, pues más o menos funciona de forma adecuada. Los senderos, bien, y nos baja en anillas e interferencia. Fijaos que interferencia es la que decíamos, la de los colores, que está muy vinculada a la parte del TDAH, y anillas a la parte de planificación. Este perfil, por ejemplo, parece que es una concurrencia típica entre una condición asociada al TDAH y una condición autista, por lo que tendríamos que trabajar aquí, a diferencia del caso anterior que hemos visto, aquí el control de impulsos y la parte atencional es un elemento primordial antes de comenzar a trabajar sobre el resto de características que hemos visto previamente. Al fin y al cabo, la función ejecutiva es lo que nos permite organizar la información del exterior y enfrentarnos a las situaciones. Por lo tanto, el trabajo sobre función ejecutiva siempre va a ayudar, ¿vale? A lo mejor no hace falta trabajarlo como elemento principal por el perfil que tenemos, pero obviamente es un elemento que nos va a ayudar a gestionar el resto de elementos a nuestro alrededor. Dicho esto, para que tengamos un tiempo para preguntas, voy finalizando por aquí. Espero no haberos aburrido en demasía. Y nada, pues si tenéis algo que preguntar, aquí estoy. En demasía, ¿no? En absoluto, diría yo. No nos has aburrido nada. Bueno, al contrario, interesantísimo, Arturo. Y además, yo personalmente muy agradecida de que hayas mostrado, bueno, pues todas estas pruebas, todos estos datos, ¿no? Que nos ayudan a entenderlo también desde una perspectiva un poco más compleja y sobre todo, pues más interrelacionada entre sí, que no como algo, digamos, independiente. Bueno, pues este es vuestro momento. A todas las personas que nos estáis escuchando, si tenéis alguna pregunta que queráis compartir, podéis hacerlo a través del chat porque estáis silenciados y Arturo pues nos la responde encantados. Así que aprovechad que esta es la parte más positiva de asistir a los webinars en vivo. Es algo que no se puede hacer cuando después se ven las grabaciones, que es precisamente charlar con el ponente. A ver, a ver. Si Ahora está actuando el control de impulsos diciendo, no, no escribas. ¿No? No, no os preocupéis que además no hay ni preguntas buenas ni malas, al contrario, Eso todas es. son bienvenidas, todas se responden y además cada una desde un conocimiento previo que puede ser muy variado en este webinar, así que sin problemas. Bueno, yo mientras se animan, Arturo, tengo que decirte que me he sentido, me has hecho recordar también muchas situaciones con estos ejemplos que has puesto al principio, ¿no? Vividos en primera persona. Y además me parece que es muy necesario ponerlos porque muchas veces, por lo menos yo tengo la impresión de que cuando hablamos de teorías cognitivas, etcétera, es como que lo planteamos todo en un ámbito muy teórico, pero realmente tiene una gran repercusión en el día a día de la persona y si no es por este tipo de ejemplos, nos cuesta mucho ver el impacto real que tienen, ¿no? Y además el nivel de limitación que puede llegar a suponer el tener en este caso un déficit en función ejecutiva. Claro, es que al final hay que tener en cuenta que toda teoría surge de la observación. Es decir, aquí contamos la teoría porque es lo que nos permite dar explicación a esas conductas, porque no podemos ir niño por niño contando la conducta a nivel individual. Pero ciertamente, si no pones ningún ejemplo, es verdad que parece que todo se queda en una parte tan abstracta que pierde un poquito el sentido. Entonces, al final, es verdad que con esos ejemplos nos ayuda muchísimo a darle forma, a entenderlo mejor. Ah, mira, tenemos una pregunta por ahí. Sí, sí. Silvia nos dice que si nos puedes recomendar alguna actividad o juego para reforzar las funciones ejecutivas más afectadas en TEA sin afectación del lenguaje ni afectación cognitiva. O sea, estamos hablando de Vale, piano. Eso vale. es. Pues mira,
bueno, hay muchísimos tipos de actividades, por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con los juegos de laberintos, con el memory, todo este tipo de cosas. No hace falta tener ni siquiera una aplicación, puedes tener unas cartas de uno y jugar al memory con las cartas de uno, con lo que quieras, son aspectos con los que vas a trabajar la función ejecutiva. Tenemos, si buscáis en el proyecto, voy a buscar os voy a poner un enlace web, lo veréis, a ver, un momentito, si lo tengo por aquí guardado. Silvia, entiendo que estás hablando de un niño, un joven adolescente, porque hablas de juego. No sé si estás hablando de adultos, que eso nos ayuda también a centrar el tiro. Fijaos, he puesto un enlace ahí en el chat, que eso es de un proyecto europeo de investigación en el que se desarrolla una herramienta que es el CIPAT. Vale, ahora contesto a la otra pregunta, perdón. Bueno, en esa página web tenéis para descargar de forma directa la aplicación CIPAT, que es una aplicación que está precisamente destinada a trabajar la parte más atencional y el control atencional vinculada a la función ejecutiva. Entonces son como pequeños jueguecitos en los que hay que discriminar unos estímulos de otros, en los que hay que integrar una información y que ayuda a... Es gratuito, te va haciendo una medida del niño y te va subiendo los niveles en base a su rendimiento. Por lo tanto, por ejemplo, esa aplicación suele ser bastante completa para trabajar sobre ese aspecto. Tenéis muchísimas aplicaciones, ¿vale? Incluso, ya os digo, todo lo que tiene que ver con incluso juegos de mesa, ya sean informatizados o no informatizados, en los que yo tengo que jugar con unas cartas, mi oponente con otras, y tengo que pensar, ponerme en la mente de la otra persona, planificar mis movimientos para llegar a la situación final. Todo esto va a ir en beneficio del trabajo de la función ejecutiva. Actualmente es posible realizar todos estos test para poder apoyar a medida a los chicos. Generalmente en los departamentos de orientación, cuando se hace una evaluación, tienen todo este tipo de información, o sea, pasan este tipo de información, este tipo de pruebas, porque se necesita para saber dónde están las dificultades del niño y aplicarlas. Pero es verdad que no lo pasamos a todos los niños, es decir, normalmente se pasa a los niños que presentan dificultades ya en un ámbito para saber en dónde tenemos que apoyarlo. Lo ideal sería que tuviésemos un perfil individual de cada alumno que tengamos a nuestro alrededor. Pero actualmente es verdad que requieren mucho tiempo, tanto de aplicación, como de corrección y de análisis para llegar a unos resultados que nos ayuden a apoyar. Pero sí que es verdad que son muy útiles porque al final nos están dando una información cuantitativa, es decir, con respecto a otros chicos de su edad, dónde está situado y nos va diciendo si realmente va acorde a un funcionamiento, vamos a decir, normativo o no. Y por otra parte, nos da información cualitativa a la hora de enfrentarse a las pruebas que nos permitan nosotros valorar lo que hemos dicho. Vale, cuantitativamente tiene baja la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque tarda mucho, porque pierde información por el camino, porque no controla cuando está tachando y tacha de forma indiscriminada. Claro, ahí las tres velocidades de procesamiento son bajas, pero los motivos son diferentes. Entonces, en un caso trabajaré pues tomar decisiones de forma rápida, en otro caso trabajaré la función atencional y en otro caso trabajaré el control de impulsos. Y eso lo ideal sería tenerlo. ¿Es posible o no es posible? Pues depende de los centros, depende de los tiempos de los departamentos de orientación, dependiendo del alumnado de ese año, familias, es un conjunto de circunstancias muy amplio. Yo creo que es posible y espero que cada vez se haga en mayor medida y con este nivel de profundidad, porque al final es lo que permite sacar el máximo potencial de los alumnos que tenemos delante. Efectivamente, es mejor tener una meta elevada para que Eso. podamos llegar a lo máximo posible. Yo, Arturo, si me permites, me gustaría comentar algo porque yo no soy yo vengo del ámbito de la intervención y entonces a mí, yo siempre he pensado también, ahora pensando en la primera pregunta, ¿no? Sobre temas de intervención, que todo lo que tiene que ver con la robótica, el pensamiento computacional, realmente también está muy vinculado con las funciones ejecutivas, porque al final se trata de planificar una acción para conseguir un objetivo. O sea, digamos que es lo mismo, pero un poco al revés, ¿no? Y a lo mejor en ciertos perfiles de personas, como el que describía antes Silvia, ¿no? Que hablaba de personas que no tienen afectación del lenguaje ni afectación cognitiva, puede ser también un tipo a lo mejor de actividad extraescolar o de centro de interés que se pueda aprovechar en beneficio de, no sé si habéis tenido alguna experiencia en esta línea, pero aquí te lo Sí, lanzo. además es que les resulta muy útil porque les atrae mucho por lo que hemos dicho previamente. Si estamos hablando de un tipo de procesamiento, ¿no? Que está basado más en esa coherencia central débil, en esa necesidad de que exista una causa-efecto, la robótica, la programación, funciona con algoritmos. Es decir, yo lo programo de esta manera y cada vez que pasa esta acción va a tener esta consecuencia, da muchísima seguridad.
como además tengo que planificar cómo lo voy a programar, lo que estoy haciendo es trabajar la función ejecutiva dentro de un entorno que para ese niño le va a mantener autorregulado, le va a gustar y le va a resultar muy atractivo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una doble función. Va a estar a gusto haciéndolo y además va a estar trabajando sobre lo que queremos que esté trabajando. Entonces, es muy, muy, muy buena opción. Nosotros, por ejemplo, en Ávila tenemos bueno, hay como una empresa que trabaja que se llama Roboticole y que lo que hace es pues este tipo de cosas. Hace talleres para niños de robótica, de impresión 3D y demás. Y yo creo que el 80% de los alumnos que tienen son de nuestra asociación seguramente. Bueno, estupendo, por algo será entonces. Bueno, Silvia, que le habíamos preguntado antes el perfil de los alumnos, habla de chicos con TEA de alto rendimiento que están en sexto, que el año pasado estuvieron jugando a juegos de mesa, que les encantó y que pudieron extrapolar al patio con más compañeros, pero le llamó la atención que la prueba EFE, ella pensaba que los que iban a salir peor tuvieron, sin embargo, tuvieron buenos resultados, especialmente en control de impulsos. Pues nada, Silvia, eso es fruto de los buenos trabajos también que se realizan, que al final vamos contribuyendo. Y está fenomenal porque encima se ha generalizado el aprendizaje a otras tareas más allá del juego de mesa, que al final lo que queremos, al final extrapolarlo a los patios y similares favorece las pautas de socialización, generar esa inclusión educativa que tenemos que defender a capa y espada y me parece fantástico lo que estás compartiendo. Así que genial. Y tenemos un último comentario de Mónica preguntando si hay alguna herramienta para trabajar socialización en un niño con intereses muy restringidos por la dificultad para interactuar con niños de su edad. Esto nos Vale, da para trabajas. otro webinar, Mónica. Sí, es verdad que la parte de socialización es muy compleja porque depende de muchas cosas. Depende de lo que hemos dicho, ¿no? De entenderme a mí, mis sentimientos, entender los de los demás, entender mi lenguaje y cómo usarlo en diferentes situaciones, entender en qué contexto estoy, si estoy en el cine, si estoy en clase, si estoy. Entonces, más que un abordaje en socialización con una app específica, habría que hacer un abordaje un poquito más multidisciplinar en ese sentido. Entonces, pues trabajar por una parte las emociones, por otra parte trabajar ambientes. Es verdad que hay algunas apps eh, que ya se trabajan con inteligencia artificial, por ejemplo, que te permite simular conversaciones. Pero claro, eso no sirve de nada si tú antes no has practicado cómo iniciar una conversación, en qué momentos iniciarla y con qué tipo de personas sí y con qué tipo de personas no. Pues, por ejemplo, nosotros, un ejemplo práctico, teníamos una niña que, bueno, que le decíamos que tenía que dejar hablar a los demás un poquito, que podía compartir sus intereses, pero para que pudieran los demás hablar y luego hablaba ella. Claro, pero no le explicamos que tenía que hablar sobre lo que los otros habían respondido. Entonces, pues estaban hablando de, bueno, obviamente, de dinosaurios y ya hablaba sobre los zapatos que le gustaba más, que eran los de esta marca, ta, 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 ta. Entonces, si no damos ese contexto, si no damos esas herramientas de forma previa a utilizar una app específica para trabajar ese tipo de aspectos, pues realmente no resultan todo lo útiles que podrían resultar. ¿Vale? Sí que es verdad que necesitamos una información que sea explícita, muy explícita en esos momentos, y a partir de ahí ir generalizándola a los distintos ambientes. Ahí la tecnología de cara al futuro sí que nos puede ayudar con programas de realidad virtual, de realidad aumentada, que nos vayan metiendo en situaciones similares a las reales, en un entorno controlado, y poquito a poquito iremos avanzando seguramente en ese sentido. Sin duda, pero teniendo en cuenta siempre lo que has comentado antes, esta generalización que es sin duda fundamental, aunque estemos abordando con una herramienta. Pues Mónica te da las gracias, Arturo, y yo creo que como no tenemos más preguntas, vamos a dar el webinar por finalizado. Muchas gracias, Arturo, porque la aportación creo que ha sido interesantísima y muy esclarecedora. A mí personalmente me ha aportado bastante. A todos los demás, muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. Como comentábamos al principio, estamos grabando el webinar. En 2 o 3 días lo tendréis disponible tanto en el Orange Digital Center, en la misma ficha de inscripción al webinar, como dentro del curso de las mejores apps para trabajar habilidades cognitivas, en el que Arturo también es docente. Así que sin más, te dejo despedir, Arturo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero, ya os digo, primero, no haberos aburrido y segundo, que sea resultado relativamente útil al menos. Y nada, y que tengáis ya muy buen día y a disfrutar el fin de semana que ya entra Ya dentro de toca. poquito. Perfecto, gracias a todos. Buenas noches.